Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Espero que estén todos muy bien. El tema de hoy, adolescencia. Adolescencia que da como para hablar 5 horas y media. Ya las conocen, ya no voy a perder tiempo presentándolas porque ya las conocen a todas. Creo que es un tema que a todas como madres nos preocupa. Yo pido primeras. Sí, porque ella tiene adolescentes. Yo tengo un adolescente de 14 años y la realidad es que este confinamiento, esta pandemia en adolescencia se siente rudo. A mí me preocupa todo el tema social a esta edad de un niño a los 14 años que está frente a la computadora todo el día, que no tiene su entrenamiento de soccer, que no tiene sus amigos, que no tiene un sistema de apoyo como yo lo tenía. Siento que no podemos evitar compararnos a cuando yo tenía esta edad o cuando yo entré a la preparatoria era así y así. Me parece que esa parte social es muy importante y no sé cómo manejarla. Yo la verdad es que como terapeuta estoy sorprendida porque ahorita también me está tocando ser mamá de una preadolescente y siento que me explotó en las manos, me tomó por sorpresa, no conocía que pudiera empezar tan temprano y sí puedo ver que hoy por hoy los adolescentes son otros completamente, no a nuestra época. No, pues cállense, porque yo tengo una nena de 6 años y me gusta pensar que la adolescencia falta mucho para que llegue, pero la verdad es que me aterra el tema y me preocupa sobre todo como madre, pues qué puedo hacer desde ahorita como para preparar el terreno para una adolescencia no tan complicada, si es que eso se puede. Sí, la mía 7 años y la verdad que no veo la adolescencia en mi futuro cercano, así que llámenme ilusa. Pero creo que mi mayor deseo es llegar a construir una línea de comunicación de absoluta confianza. Yo no tuve eso con mi mamá. En nuestra época, la religión, pues uno no podía contar todo lo que hacía. No, porque ni lo que sentía, ni lo que pensaba, ¿no? Claro. Ni mucho menos nos hablaron de los procesos, de los cambios físicos que tiene uno en la adolescencia. A mí tampoco me hablaron de eso, todo lo supe a través de amigas. Entonces mi mayor deseo hoy sería salir con estrategias que me ayuden a construir una comunicación, una línea de comunicación de absoluta confianza con mi hija. Y entender a los adolescentes porque están como señalados. Pero para eso, para hablar del tema con absoluto profesionalismo y como se debe, es que tenemos una invitada de honor, invitada de lujo desde Barcelona, España, y quiero darle la más cordial bienvenida a Carmina Puig, quien es coach especializada en desarrollo adolescente, tanto a nivel emocional como intelectual, y que está aquí para ayudarnos a nosotras madres, a padres, a todos los que nos estén viendo en este momento, pues para ayudarnos a comunicarnos de forma efectiva y a conseguir al fin comprender a nuestros adolescentes y poder ver su vida con una mirada de aceptación y empatía. Carmina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Preciosas mujeres, grandiosas. Estoy encantada de estar aquí, encantada. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Por dónde empezamos? Porque siento que es un tema que, exacto, no sé por dónde empezar. Oye, dicen que se llama adolescencia porque adolece, y para mí adolecer es doler. ¿De verdad duele estar en esa etapa? Porque obviamente a los 40 y tantos uno ya no se acuerda de cómo era la sensación en ese momento. ¿Duele? ¿Hay mucha confusión o qué sucede? Mirad, os lo voy a explicar con una pequeña analogía, con una metáfora, que a mí me sirve mucho para que los padres y madres hagamos esta toma de conciencia de que realmente duele. ¿Ustedes se acuerdan cuando quedaron embarazadas? Sí, Sí, perfectamente. pues yo ayer, o sea, muy recientemente. Entonces, cuando una mujer queda embarazada y está encinta, pues pasa por un vaivén de emociones, un vaivén hormonal, y luego tiene que enfrentar ese parto y dar a luz a un ser que ya no va a ser la unión, no seremos uno, sino que vamos a ser 2 seres humanos. En la adolescencia a mí me gusta decir y explicar que pareciera que también están encinta y que van a crear un nuevo ser, distinto de papá y mamá. La niñez es una época brillante para que papás y mamás hagamos a nuestros hijos, casi os diría que a imagen y semejanza nuestra. Pero la adolescencia viene para
para cortar todo eso, para descubrirse. Y esto es bueno. Duele porque todo crecimiento, estaréis de acuerdo conmigo que todo crecimiento es doloroso hasta que se supera y se transforma. Entonces, sí, eso quiere decir que hay que prepararse para vaciar el nido, o sea, hay que prepararse desde ahorita para tener ese desapego con los hijos. Lo empiezas a ver en cosas cotidianas donde ya no les divierte tanto estar contigo, ya no te procuran tanto. La rebeldía es algo como muy evidente, ¿no? Como ese tratar de imponer su punto de vista. Y hay una causa, ¿verdad, Carmina? Explícanos por qué. Hay un enfado, ¿verdad? En el adolescente suele haber un enfado y una transgresión y una negación. Imaginaros que nosotras somos una familia, cuando tengo una hija o un hijo en la niñez, que somos una familia que escucha Vivaldi y somos música clásica siempre. Entonces, nuestro hijo, nuestra hija va a ser amante de la música clásica. Pero cuando llega la adolescencia, queridas, le va a gustar el metal y a partir de aquí va a hacer un descubrir. ¿Y qué va a pasar? Que va a negar toda la música clásica de la que se ha empapado y lo hemos empapado. Casi que va a hacer como, esto no lo quiero. Llega el adolescente, quiere romper con eso y necesita descubrir con sus amistades, descubrir los distintos ritmos, el funky, el reggae, el latino. ¿Qué va a pasar? Que ni una cosa es lo mejor, ni la otra es lo mejor, sino que la unión de ambas, como hizo nuestro querido Freddie Mercury cuando unió la parte clásica y el metal. ¿Y qué creó? Creó una gran obra de arte que es Bohemian Rhapsody. Es que es así. Entonces, no es que tenga que tener razón mi adolescente, ni que la tenga que tener yo. Estamos en cambio, la vida es un cambio constante. Entonces, vamos a dejarle. Tú, Alessandra, hacías esta señal. Así a veces, claro que sí. Pero mira, yo tuve una maestra y ella proponía, delante de los hijos, no vamos a enfrentar nada, ¿vale? Porque esto duele a ambas partes. Lo que vamos a hacer es dar la cara desde aquí, desde yo me posiciono, yo soy la mayor, yo te guío. Quizá no te gusta, pero esta es mi tribu, esta es mi casa, lo vamos a hacer así. Entonces, es dar la cara sin enfrentar. Si es una familia que vestimos a las niñas con lacitos, en la adolescencia van a querer tatuajes, piercings, van a querer ir anchas, con capucha. Entonces, esta negación es una orden que les viene del cerebro. El cerebro les dice a todas las unidades, tienes que no parecerte más a papá y a mamá. Tienes que ser un nuevo ser, tienes que ser distinto para descubrir quién eres. ¿Qué pasa, Carmina, con los adolescentes que no pasan por eso? O que no cambian de personalidad, o que aparentemente se quedan igual. Perdón que te interrumpa, pero es que justo mi hijo, que no puedo evitar hablar de mi propia experiencia, que tiene 14 años, como decía al inicio de la plática, me preocupa esta etapa de pandemia en la que está solo, que su único punto de socializar son papá, mamá y la hermana más pequeña, sus tíos y su prima de 6 años, no tiene a nadie de su edad con quien platicar, compartir, hablar, y es un niño encantador, no lo digo yo porque sea su madre, pero no hay esta rebeldía, no es un niño que me esté retando, no es un niño que no ayude, es un niño que coopera, que es familiar, que su máximo en la vida es encaramarse con su papá y su mamá, pero sí está teniendo obviamente también estos cambios hormonales, se lo veo en la piel, le salen granitos, o sea, sé que está en la adolescencia, pero no tiene actitudes que yo diga, ya no lo aguanto. Sin embargo, está pasando por una etapa que estás explicando y él no está manifestando nada de eso. A mí me preocupa justo que no haya, ¿Qué pasa con eso? Fijaros que el enfado más grande que manifiesta una persona en esta etapa viene dada por el gran cambio de salir de esta familia que hemos dicho que solo escuchaba música clásica, salir al mundo y ver que hay otros estilos musicales. Entonces, ¿por qué no hay tanto enfado? La mayoría de las veces el enfado es menor cuando la familia ha sido muy honesta y ha mostrado la verdad desde un inicio. Es decir, cuando tú no le has vestido solo de lacitos. Ya me gustó. Sino que le has dicho que el metal mola. Claro, eso es cierto. Qué importante es la comunicación en casa, y lo que dices que al principio decía Gloria y me encanta porque nosotras no fuimos educadas con esta
honestidad, y no porque no la hubiera, pero no se usaba hablar de los sentimientos. Y ahora, en cambio, yo he procurado en mi familia con mis hijos hablar siempre desde un lugar honesto y no tratarlos como niños, sino explicarles desde dónde están. Es entendible, son los adultos del futuro, son las personas que van a sostener el mundo dentro de unos años. Entonces, el campo de confianza que ahora ya estamos creando es muy importante. Estos lazos de confianza que vosotras habláis con vuestros hijos, yo creo que es de los legados más humanos y que llenan más el corazón. Pero si hay un campo de confianza, queridas, y se puede abrir y hablar de todo, es fácil luego decir, oye, te he visto muchas horas aquí, ¿qué te ocurre? ¿Cómo estás? ¿Necesitas? ¿Sí? Y una pregunta, Carmina, si esa comunicación abierta no la lograron en la infancia o no la tuvieron con sus hijos en la infancia, ¿se puede abrir en la adolescencia o ya es muy tarde? A ver, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál queréis primero? Doy primero La mala. No, pues la mala. La mala noticia es que es como todo, esto es una siembra. Claro que cada cual hace esta toma de conciencia para hacer un camino de desarrollo o de ir hacia el interior, ¿no? Como madres. Yo escuchaba el otro día algunas entrevistas que os habéis hecho entre vosotras de lo importante que es conocerse a una misma, de saber qué me pasa para poder sostener a mis hijos, ¿no? Si desde pequeñitos no se ha hecho, en la adolescencia suele ser un poquito más difícil, ¿no? Esta es la mala noticia. Pero la buena es que hay un idioma que es un idioma, os diría que ya no es ni universal, es un idioma que trasciende lo humano, que es el amor en toda su energía. Entonces, cuando alguien tiene esta intención, a mí me gusta pensar que sí, que se puede retomar y se puede unir ese corazón adolescente con esa mamá o ese papá. ¿Cuánto dura la adolescencia? Sí, dinos las etapas, Carmen. Bueno, a veces dura 6, 7 años. Hay quien le dura 50, chicas. Hay quien le dura 50, sí. Yo conozco a alguien Que se está- quedó que en la adolescencia. No, pero que está a los 20 y altos, casi 30, y Dios mío de mi vida sigue en los 14. Esto tiene que ver con si realmente el ser humano, y más allá de la persona o del personaje que creamos todos, si ha vivido todas las etapas madurativas de forma natural y consciente, o lo más consciente posible. Es muy probable que haya personas que se hayan quedado como ancladas en alguna etapa de su vida por X situación. Platícanos de la poda neuronal y describe perfectamente las etapas que manejas de adolescencia, porque creo que serían datos importantísimos y una guía de lo más puntual para todos. Vale, os voy a presentar a una amiga. Nada, es muy chiquitina, pero veréis. ¡Wow! Es Una palmera. Isla, un oasis. Esto es palmera. Aquí tenemos todas que empezar a sentirnos así. ¿Por qué decimos nosotros que para acompañar a un adolescente lo mejor es que seamos palmera? Porque, queridas, vosotras lo sabréis mejor que yo, en vuestra tierra vienen esos huracanes tan fantásticos que arrollan todo, y la adolescencia hay casos que es arrolladora. ¿Y qué pasa con las palmeras? La mayoría de ellas se mantienen con ese vaivén, con esa flexibilidad. En cambio, los árboles que son rudos, que son rígidos, que son autoritarios, se rompe la relación. Por eso siempre digo, en la adolescencia conviértete en palmera, ¿vale? Para todo. ¿Cómo nos convertimos en palmeras? Cuando tengo delante un adolescente, tengo delante un ser que está en reformas. Mira, hay una palabra que a mí me fascina con el adolescente: crear acuerdos. Y mujeres, acuerdos, el verbo acordar, viene del latín accordare. ¿Y sabéis qué significa? Significa unir los corazones. ¡Ay, Carmina, te amo! ¡Qué bonito está eso! Necesitamos crear acuerdos, es decir, no vamos a hacer lo que tú dices, porque tú estás en reformas, ni haremos lo que tú dices, ni haremos lo que yo digo. Vamos a hacer un win-win y vamos a crear un nuevo contexto entre los dos. Vamos a adaptarnos. Es ni él gana ni yo gano, ganamos los dos. ¿En qué consiste que algunos niños empiecen o brinquen a la adolescencia antes que otros? Que algunos vivan una especie de adolescencia temprana y empiecen a los 10, 11 años, y otros
a los 16 quizá todavía no, apenas empiezan como a asomarse. Pero ¿qué estamos definiendo como adolescencia? ¿Qué es adolescencia? Para mí es una etapa de segundo nacimiento. Exacto. Perfecto. exacto. Ok. Y neurológicamente suceden, ¿no? Claro, Como- neurológicamente ocurre una cosa. Ustedes saben la teoría, ¿no?, de los 3 cerebros, ¿no? Esto más o menos está el cerebro reptiliano, que es toda la parte de tengo hambre, tengo sueño, es más la más impulsiva, más animal. Luego está la parte más límbica, que es la emocional. Luego viene la parte del neocórtex, que es la más racional, la que tenemos más los adultos. ¿Y qué pasa con esta parte de aquí? Se titula la parte prefrontal, el lóbulo prefrontal. Esta parte de aquí es la parte que nuestros queridos adolescentes van a tener que desarrollar, porque está en reformas. Viene antes lo que se llama una poda neuronal. ¿Saben? Como cuando podan un árbol, ¿no? Se le podan las ramas para que crezca más fuerte. Pues esto también ocurre. Hay una serie de autopistas neurológicas de la niñez que se cortan y luego ellos tienen que volver a experimentar cosas nuevas para saber quién son, cómo sienten y qué hábito instaurar allí. Entonces, el lóbulo prefrontal, que se llama prefrontal porque está justito aquí, está en reformas y es justo el que les ayuda a anticiparse, a organizarse, a calibrar las emociones, a hacer un juicio de esto está bien, esto está mal, esto es peligroso, esto es sano. Ellos no tienen tal capacidad porque les falta esto. Veréis. Ahora me lo voy a poner, ¿me permitís? Por favor. ¿Sí? Oh, wow. Ok. Oh my God. La luz del prefrontal la debe encender papá y mamá, porque ellos de repente no calibran que sea, por ejemplo, peligroso no avisar a mamá si me cambio de casa de una amiga y me voy a casa de otra. Depende de qué edades, no entienden que eso sea tan importante, porque no lo saben calibrar. Vamos a tener que convertirnos en esta parte y poner luz y no poner castigo. Y en esa poda, en esos cambios, esta parte que dices del cerebro, esta parte del sueño y del apetito, se dispara impresionante, ¿no? O sea, ya entendí lo que es el apetito del adolescente. Ayer se estaba comiendo 5 enfrijoladas y luego trae esta que yo le llamo hueva juvenil, que de pronto es como esta onda de... Claro. que antes no tenía. Son signos que yo digo, oh, wow, algo está cambiando. Es guau porque es que en realidad en su sistema, si pudiéramos entrar en su cerebro, veríais que es una party, es que hay una party de hormonas, hay una party de todo. Y esta parte de la hormona del sueño es muy curiosa porque en la adolescencia va siempre tarde. En los adolescentes va tarde. Entonces tienen sueño más tarde y cuando se tienen que levantar, pues claro, la hormona va tarde y todavía tienen sueño, ¿no? Y se equilibra. Luego es normal que durante el fin de semana necesiten dormir, necesiten recuperarse, están más apáticos. Entonces, todo esto es pura química. Oye, Carmina, ¿y se habla de sexo con los adolescentes y en qué momento y desde qué ángulo? Claro. Siempre, el sexo es bendito, es bendito. Ahora voy a ponerme un tanto seria, porque este tema a mí no es que me preocupe, porque ya me estoy ocupando de ello, pero sí considero que tenemos un reto las mujeres, y es un reto muy grande con nuestras hijas, de mantenerlas fuertes, firmes, y que su sexo, su vagina, su poder, su diosa, necesita estar bien anclada en la tierra, para ser respetada, para que goce de la vida, para que sea creativa. Ya hemos sufrido demasiado silencio en esto, y para ello creo que es buena una educación sexual consciente, de poder hablar, de poder decir que el autotoque o la masturbación es bien, es ok, es conocerse, es amarse. Esto es un tema súper importante que yo cuando acompaño a las adolescentes, yo abro este tema, y a los padres y a las madres también. Y si es dificultoso, ok, tenemos otro reto delante. Algo que a mí me encanta del trabajo de Carmina, y sí lo quiero decir, espero que se escuche, acompañamiento que haces con los padres, porque lo común es que uno llegue a decir, a mi adolescente le pasa esto, ¿no? Y ahí te lo dejo y trabaja con él. Y ahí me lo regresas curado. Y a nosotros, a mi esposo y a mí nos tomó por sorpresa que dijo, claro que sí, vamos a ponerla acá, que los que van a trabajar son ustedes, claro. ¿no? Entonces es cuando te toma por sorpresa porque descubres todo lo que tienes tú,
que trabajar, que sanar, que entender, ¿no? Que asumir como padre, como madre, la responsabilidad, obviamente, de guiarlos. Como madres o como padres lo hacemos lo mejor que sabemos con todo lo que traemos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia familiar, nuestro padre, nuestra madre, los abuelos, los ancestros, y vamos a poder dar aquello que conocemos. Y cuando se presenta la adolescencia, a veces hay un pushing, una contraposición de decir, ¿qué hago con esto? Me supera. Y aquí creo que tenemos una gran oportunidad otra vez de un nuevo renacer de madre, de ser humano, os diría, porque somos mucho más que mamás. Carmina, retomando un poco la pregunta de Mariana, ¿a qué edad se puede empezar a hablar de sexualidad con los niños? Bajo mi perspectiva, yo os diría que la sexualidad forma parte del ser humano y además la normalicemos. Ya no hablo del acto de hacer el amor o del acto placentero, sino de expresarlo como algo natural, como algo que los genitales pues es como, ¿no? Como la nariz, desde bien chiquitos, si puede ser, y acomodado, obviamente, a su capacidad de raciocinio, que es muy limitada, y con palabras o con cuentos. Existen cuentos, existen maneras de acompañar para que no sea tan impactante, ¿no? No vamos a hablar de, venga, la eyaculación, el pene, el tal. No hace falta. Las mujeres, la menstruación. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Que nos vean gozar el ciclo menstrual. ¿Por qué no? ¿Qué me digo yo de esto? Para mí la sangre es vida. Y si yo le hago este regalo a mi hija, ella se lo va a hacer a su hija. Y vamos a tener mujeres que aman esta parte. Cuando tú te comunicas desde aquí, es fácil que la otra persona se relaje. Yo quisiera nada más regresarnos un poquito a una pregunta porque creo que no me quedó claro. ¿En qué consiste que algunos niños empiecen esta etapa antes que otros? O sea, o muy chiquititos. Depende de la evolución madurativa de cada ser humano. No hay una etapa que tú digas a los 8, a los 9 o a los 14. Es un más o menos ocurre esto. Pero el hecho de que unos estén más avanzados o más maduros, o las niñas o los niños, tiene que ver con tantas cosas, con tantas áreas de su vida, de su ADN, de su familia, de su sistema y de cómo aborda ese ser su vida. ¿Y cómo podemos identificar que ya acabó la adolescencia, que ya se fue? Cuando vuelve a haber paz en el hogar. Ay, me encanta esta pregunta, me encanta. Mira, llega un momento que, queridas, esto ya no será necesario que ustedes se lo pongan, porque él ya lo va a tener reformado. Ya no tiene la casa del lóbulo prefrontal en reforma, sino que ya está. ¿Eso qué significa? Pues que paulatinamente esta persona lo que ha hecho es empezar a hacer juicios de esto está bien, esto está mal, tomará decisiones mucho más acertadas, va a gestionar mucho mejor o autogestionarse mejor sus emociones, sus enfados ya no van a ser de me cierro en la habitación o me paso 4 horas jugando al Fortnite, va a empezar a ser como un mar en calma y tú vas a notar este cambio y también vas a notar que su partida, es decir, que se vaya a estudiar fuera o que se vaya con los amigos de fin de semana, ya no va a doler tanto. ¿Y qué pasa con los pobres adolescentes cuyos padres, mientras ellos están cursando la adolescencia, mamá tiene 60 años y papá va a tener 70? O futureando nada más, futureando. Son casi 2 generaciones o 3. Es una distancia. Pásale No aquí me al digas centro. que es una desgracia, Carmina. A ver. Distancia. Distancia. Yo escuché desgracia. Es A ver, una desgracia. cuando mi hija tenga 17 años, yo voy a tener 60 y mi hija va a tener 17 y su padre va a tener 70. Entonces, ¿qué hago? Desde ahorita ya me pongo a rezar o qué hago. Pero queridas mías, la edad no está en la edad cronológica, está en el espíritu. Entonces, tú vas a tener 60, querida, y lo vas a, como decimos aquí, lo vas a petar. Vas a ser más joven que a lo mejor una de 40. Voy a rockear. Yo voy a rockear la adolescencia de Aitana. Sí, señor. Y si no, siempre me puedes llamar, que o vengo aquí a Los Ángeles o nos hacemos un Zoom. Te traemos. O sea, Carmina, serás mi compañera en el proceso. Gracias.
Qué placer, qué plática tan deliciosa. Muchas gracias. Qué rico conocerte, gracias. Qué placer conocerte, gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotras y con toda la gente que nos está viendo. Estoy segura que impactarás a mucha gente. Aquí vamos a dejar todas tus redes también para que te sigan y te consulten. ¿Os puedo decir una cosa muy cortita? Claro. Primero de todo, agradecerle a Tania el honor de que haya encontrado en las redes, me haya encontrado a mí. Yo me enamoré de ella a primera vista y luego cuando ella me ha propuesto esto y os he visto en alguna tertulia por YouTube, es que también me he enamorado. Me parecéis mujeres grandiosas, de verdad, o sea, os admiro muchísimo. Gracias. Te admiramos Besos. igual, es absolutamente mutuo. Te mandamos besos y Gracias. abrazos. Y gracias a ustedes, ojalá que les haya gustado el tema y nos vemos aquí muy pronto.